Bienvenidos a la lección número 2 de su primer nivel de Escuela de Discipulado y Liderazgo. Vamos a ver en esta lección número 2, lo primero que vemos es fundamentos, doctrina, y vamos a ver el tema que se trata y que usted lo puede seguir ahí en su cartilla en fundamentos. Y quiero agradecer, darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, su corazón dispuesto, su mente, para poder estar clase tras clase, para que usted esté asistiendo a cada una de estas clases que sé que de seguro están edificando su vida. No olvide su devocional diario. Así es de que vamos a iniciar el nuevo nacimiento. ¿Qué se entiende por nuevo nacimiento? Entonces, nuevo nacimiento es nacer a una nueva vida. Anteriormente vivíamos una vida de oscuridad, entonces vamos a nacer a una vida de luz. Pero miremos lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice en Juan 10:10. Y esto es, quiero que cada uno de ustedes lo pueda entender y lo pueda meditar y que nunca salga de su corazón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el que está hablando de Jesucristo les dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es un contraste totalmente diferente de lo que desea Dios para nuestras vidas y de lo que el enemigo ha hecho con nuestras vidas. Cuando no teníamos a Dios, el ladrón nos tenía muertos en nuestros pecados y delitos, dice la palabra del Señor. Nos tenía en una completa oscuridad, pero ahora nos resplandeció la luz de Jesucristo y es lo importante. Y ahora sí tenemos vida y no solamente vamos a tener una buena vida de lo que nos queda mientras el Señor nos llame, sino que además la gran promesa es la vida eterna. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento como punto 2? En Juan 3:3 dice de la siguiente manera, y este es un diálogo que tiene un ministro de la ley de aquel entonces, un rabino, con el Señor Jesucristo. Y Jesucristo le dice de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estaba hablando con un hombre que era conocedor de todas las cosas religiosas, pero que conociendo de todas las cosas religiosas no había nacido de nuevo. ¿Qué necesita uno para nacer de nuevo? Necesita a Jesucristo, porque eso es lo que el Señor le dijo. Este hombre se llamaba Nicodemo, y Nicodemo era un sabio de la ley. Y él le preguntó, ¿y usted por qué me dice a mí, Señor o Rabino? Y entonces él le dice, porque nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede hacer lo que tú haces. Así es de que cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces todo el mundo lo va a notar. Así como lo notó este hombre que era experto en la ley, pero que le faltaba nacer de nuevo. Y él le dijo, no entendía las cosas, no había nacido de nuevo porque le dijo, y bueno, ¿y cómo puede ser que acaso puedo volver yo al vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Y el Señor Jesucristo abrió los ojos y quedó todo sorprendido. Y dice, si usted no entiende las cosas naturales, mucho menos va a entender las cosas espirituales. Porque lo que estaba diciendo él era algo que es incorrecto, porque ¿cómo le iba a decir eso al Señor? Pero lo que el Señor nos está dando a entender acá es que nosotros tenemos que nacer de nuevo, que abramos nuestros ojos a la nueva vida que tenemos en el Señor. ¿Cuál es el papel de la palabra en el nuevo nacimiento? En Santiago 1:18 nos dice de la siguiente manera. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de su criatura. En eso consiste el nuevo nacimiento. No fue porque nosotros quisimos, fue porque Dios nos escogió. Porque es de la voluntad de Dios y a través de su palabra, porque todas las promesas están allí para los que le creen. ¿Cuál es el papel de la palabra en el nuevo nacimiento? Entonces podemos ver allí en Juan 6:63 lo que dice el Señor. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que nos da la vida.
La carne para nada aprovecha, porque nosotros cuando estábamos en la carne, pues hacíamos lo que bien nos parecía, lo que queríamos, como lo describe en otra parte de la Biblia. Los pleitos, la maledicencia, las malas palabras, los robos, los homicidios, la vida inmoral, todo eso era la vida pasada. Pero cuando estamos en el Espíritu, entonces vamos a tener una verdadera vida, porque la carne, esas son las obras de la carne, son manejadas por el enemigo. La carne para nada aprovecha, como dice aquí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? En Efesios también nos da a entender el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la palabra tiene un propósito, que es para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra es la que nos santifica. Él está hablando a la iglesia, y la iglesia somos todos. Eres tú, soy yo, somos todos. La iglesia no es un edificio, la iglesia son piedras vivas, nosotros los que estamos aquí. Eso es. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? A través de su palabra, santificarnos. Ya habiéndonos purificado por el lavamiento de agua, por su palabra, por la palabra de Él, es la que nos purifica. El papel de la palabra en el nuevo nacimiento. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, nosotros estamos limpios. El Señor Jesucristo se está refiriendo a sus discípulos y les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado, porque sabe que ellos la van a poner por obra. Que por eso es que nosotros insistimos en esta escuela, que usted todos los días haga su devocional, que usted lea la palabra de Dios. Entre más lea la palabra del Señor, más se santifica, así como les está diciendo el Señor Jesucristo aquí a los discípulos. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento? Y esto es muy importante que lo entendamos ahora. En Juan 1:12-13 dice de la siguiente manera, mas a todos los que le recibieron, o sea, todos los que recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. Y a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el que es sobre todo nombre, Jesús, el Hijo de Dios. Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo nos adoptó a través de su Hijo. Dios nos adoptó a través de su Hijo. Por eso nos decimos hermanos en Cristo. Y miren la naturaleza tan importante, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, los cuales son engendrados de sangre. O sea, no son engendrados de sangre, corrijo, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Porque como lo dije anteriormente, Él fue el que nos escogió. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Dice en 2 Corintios 1:22, dice de la siguiente manera, Él nos ha marcado con su sello, y ese sello es el Espíritu Santo, y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Porque es a través de tener al Espíritu Santo es que nosotros tenemos la garantía de reclamar las promesas de la palabra del Señor. En Efesios 1:13 dice de la siguiente manera, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, y esto es muy importante, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Ahora todos tenemos ese sello. Soy propiedad de Cristo. Así es de que usted puede repetir conmigo, soy propiedad de Cristo. Porque esa es la manera que nosotros hemos nacido de nuevo, cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, la marca indeleble. En Isaías 1:16 dice, de la cabeza a los pies están enfermos, débiles y desfallecidos. Así éramos antes nosotros, cubiertos de magalladuras, verdugones y heridas infectadas, sin ungir ni vendar. Así éramos, sin ungir ni vendar. ¿Qué es un ungimiento? Es algo que va a venir a sanar. Y por eso es que nosotros necesitamos la unción para que seamos sanados en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras vidas. Por eso necesitamos el Espíritu Santo.
porque eso es lo que determina el hombre viejo y la nueva naturaleza. Pero vamos a mirar cuáles son en qué consiste el Espíritu Santo y la naturaleza, esa lucha que hay ahí, la naturaleza carnal. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, el hombre carnal, lo que éramos antes, como les explicaba. ¿Qué es? El adulterio. ¿Qué es adulterio? Serle infiel a la esposa. Fornicación, que estando soltero tiene relaciones sexuales, eso es fornicación. Inmundicia, todo lo que se trate de inmundo. Laxivia, las palabras que se hablan con segundo sentido. La idolatría, lo que le roba el primer lugar a Dios. Hechicerías, cuando nosotros consultábamos con hechiceros íbamos a que nos adivinaran la suerte y todo eso. Enemistades o pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que desafiamos a Dios. ¿Y qué más sigue diciendo la palabra del Señor en Gálatas aquí 5:19 en el versículo 21? Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, miren todo lo que nosotros hacíamos en el pasado. ¿O no fue así? Eso era lo que hacíamos. Aquí estamos descritos nosotros en nuestra naturaleza carnal. Y vea lo que dice el Señor, acerca de las cuales os amonesto. Es decir, para que nosotros no volvamos atrás. Porque eso no está bien. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican esas cosas aman la muerte. Por eso rechazan a Dios. Pero nosotros ya no somos así. Entonces nosotros tenemos que mirar lo que dice 1 Corintios 5:17. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ese es el cambio de naturaleza que nos da el Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces usted puede decir, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios cambia nuestra naturaleza, cambia ese hombre viejo y lo hace nuevo. Entonces, vamos a entender, como conclusión de esta parte, es que Dios quiere que tengamos una vida cristiana de la mejor manera para vivir aquí en la tierra. Eso es lo primero que el Señor desea. Que el peligro que nosotros tenemos es volver atrás, es que volvamos a andar en el territorio del enemigo. Por eso nosotros debemos de evitar eso. Por eso hablo aquí de peligro. Para entrar en el reino de los cielos debemos experimentar el nuevo nacimiento. Porque ninguno puede ir al cielo si no ha experimentado el nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que renunciar a los deseos de la carne y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Entonces, hemos visto algo muy importante que se llama el nuevo nacimiento. Pero ahora vamos a ver en esta parte lo que significa el nuevo nacimiento, que es la lección número 3. El nuevo nacimiento es el verdadero arrepentimiento. Entonces continuamos con esta clase de doctrina. Entonces vamos a ver qué es el verdadero arrepentimiento. Ya vimos la parte anterior, que vuelvo y se la coloco, que era el nuevo nacimiento, y ahora vamos a ver el verdadero arrepentimiento. Porque para nacer de nuevo tenemos que arrepentirnos, porque si no hay arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Eso es perfectamente claro. Bien. Las características del arrepentimiento. Tenemos que reconocer la culpa. Entonces seguimos aquí en nuestra misma cartilla. Estamos viendo el capítulo número 2 y la número 3 de doctrina. Entonces seguimos ahí mismo. Entonces tenemos reconocimiento de la culpa. Esa es la característica del arrepentimiento. Sentimos un dolor profundo por haberle fallado a Dios. Y debemos de tener un deseo de retroceder el tiempo. Y anhelo de una segunda oportunidad. Eso es lo que caracteriza el arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos
a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que nosotros mismos comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que siempre será agradable y perfecta. Entonces lo que nosotros necesitamos es cambiar nuestra mente, ya no dejarnos dominar por todo lo que vemos en el mundo, por todas las corrientes, por todo lo que están diciendo, por todo lo nuevo, por todo, porque uno va siguiendo, uno se vuelve ahí como un autómata siguiendo a otros y haciéndolo malo, porque eso era lo que hacíamos anteriormente. Por eso estamos viendo aquí que para tener un nuevo nacimiento nosotros tenemos que arrepentirnos. Entonces, ¿qué no es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es una emoción, es un cambio de mentalidad. Y el Espíritu Santo debe hacernos ver la magnitud de nuestras maldades y nuestro pecado. Es verdad, eso es lo que necesitamos todos nosotros. Es reconocer el error y no volver a caer en él. O sea, en las cosas que hacíamos anteriormente, en las drogas, en el alcohol, en la violencia, en el odio, en el resentimiento. Nada de eso, porque el Señor nos ha cambiado. Es un cambio de conducta. Es un cambio de cómo yo me voy a comportar. Y todo el mundo lo tendrá que ver. Y todo el mundo dará testimonio de ello. Por eso, nosotros, el Señor Jesucristo colocó un ejemplo muy claro en la palabra del Señor, está registrado. Y se llama la parábola del hijo pródigo. Él colocó un ejemplo. Y comienza a hablar sobre lo que significa el arrepentimiento. Número 1, ver cómo está el mundo entero, porque el mundo no viene a los caminos del Señor porque primero no lo quiere conocer y mucho menos quiere tener arrepentimiento. Entonces el Señor dice lo siguiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Cuándo se piden las herencias? Cuando un padre se ha muerto. Pero miren lo que sigue a continuación. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Siempre el Señor nos provee de todo, pero nosotros hacemos lo que queremos. Y cuando estamos mal, ahí sí comenzamos a buscar ayuda. Pero mi Dios es misericordioso. Por eso estamos aquí. Esa es la gran bendición. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra en la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense, terminó apacentando cerdos después de ser hijo de un gran hacendado, de tener muchísimo dinero. Se gastó el dinero en el mundo, con mujeres, con amigos, y ahora miren dónde está criando cerdos. Y como si fuera poco, deseaba llenar su vientre con las algarrobas, o sea, con la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí viene una conducta totalmente diferente. Comenzó, lo que les dije en un comienzo, renovó su mente, como dice en Romanos 12, como lo vimos ahí. Y dice, y volviendo en sí, porque el tipo estaba muerto. Una persona cuando ha perdido el conocimiento está en no, pero volvió en sí, que es lo bueno. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Miren qué actitud tan hermosa la que tiene este muchacho. Entonces comenzó de una vez a pensarlo, pero no solamente lo pensó, sino que le colocó acción, porque esto, la palabra del Señor, por eso dice el verbo, dice es acción. Entonces eso es lo que quiere el Señor. Y entonces, ¿qué dijo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, entonces aquí es donde viene la actitud de él, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. El padre siempre está mirándonos a nosotros y está con los brazos abiertos ahí. Y cuando usted toma la decisión de venir al Padre, el Señor es movido a misericordia. Y Él viene hacia nosotros. No esperó que su hijo viniera, sino Él fue corriendo, dice, y este hombre, el padre, fue movido a misericordia y corrió hacia su hijo y se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Qué cuadro más hermoso! Y miren lo que dice a continuación. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que él había pensado, se lo estaba diciendo ya, lo estaba confesando. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, una restitución total.
¿Y qué más dice? Y traed el becerro gordo. O sea, hagamos una tremenda fiesta y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué cuadro más hermoso que nosotros podemos ver acá de lo que es la actitud del Padre cuando nosotros volvemos de ese lugar donde estábamos casi muertos. El Padre lo restituyó. Pero vamos a mirar y vamos a analizar la actitud del Hijo. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo? Hizo un alto en el camino para reflexionar sobre su condición actual, que eso es lo que nosotros hemos hecho y lo que tenemos que seguir haciendo, porque el Señor cada día nos está edificando. Y es muy importante que usted lo sepa ahora que está usted aquí en esta clase. Y tenemos algo muy importante, es que Él renovó su mente y buscó una segunda oportunidad. Decidió en su voluntad regresar al Padre como lo vimos y además confesó sus pecados. No solamente los pensó, sino los confesó, que es lo que debemos hacer. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos con nuestra boca que hemos pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso aquí se cumple su palabra. La actitud del Padre, ¿qué fue? Lo vio de lejos, fue movido a misericordia. Ese es mi Dios. Sale a su encuentro, prepara un traje de justicia, le quita esas vestiduras que olían a cerdo y ahora trae una vestidura limpia y blanca. Eso se llama la santidad. Y restaura su autoridad porque le colocó un anillo, que eso es lo que significaba en ese entonces la autoridad. La autoridad que usted había perdido en su familia, la autoridad que usted había perdido como persona, que estaba en baja autoestima, que usted pensaba que ya no había nada que hacer. Pero no, Dios es el que nos restaura. Eso es una tremenda bendición. Le confió el ministerio más grande, que es el calzado de los pies. Es decir, para que también usted y yo anunciemos las buenas nuevas de salvación. Que si hemos recibido de gracia esta tremenda bendición que comenzamos a adquirir desde el encuentro, entonces que ahora la mantengamos y que también la podamos nosotros compartir con otras personas, comenzando por sus más cercanos. Concluyamos. Conclusión. Entonces podemos ver acá que todo aquel que desee relacionarse con el Padre debe arrepentirse de todo corazón. El arrepentimiento debe ser genuino, es decir, debe ser, para cada uno es diferente, debe ser genuino. Eso es como el encuentro. En el encuentro cada cual va a tener allá, el Señor le va a hablar de una u otra manera. Pero la revelación de la cruz es lo más importante que ocurrió en nuestras vidas. Por eso nosotros nos arrepentimos y eso fue genuino. ¿Por qué? Porque nosotros ahora sí sentimos dolor por el pecado. Ahora sí sabemos que nosotros éramos los culpables, o que somos los culpables de la muerte de Jesucristo. Pero Él, por amor, el Padre lo entregó para que tú y yo, tan solo por creer, seamos libres. Eso es muy importante. Debe estar dispuesto a darle sentido a su vida, cambiando de pensamiento y conducta. Recuerde, de la única manera que usted le puede dar sentido a su vida es caminando con Jesucristo. Nacer a una nueva vida y arrepentirse. El verdadero arrepentimiento. Bien, vamos a pasar a la lección número 2 de seminario. Entonces todos ustedes deben de tomar su cartilla de seminario y vamos a ir en su clase, la clase número 2. Bien, vamos a mirar ahora aquí los roles de los miembros de la familia. Entonces ya vimos el matrimonio. Ahora vamos a ver los roles de los miembros de la familia. O sea, ¿cuál es el papel que juega cada individuo dentro de la familia? Eso se llama rol. Vamos a ver en primer término el padre. En Efesios 3 dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces me pongo de rodillas. De la única manera que nosotros podemos bendecir a Dios es de rodillas. De la única manera que nosotros, que somos escuchados por Dios, es a través de nuestra oración. Por eso, no se moleste, apreciado estudiante, que le esté siempre insistiendo en que todos los días le ore al Padre. Y sobre todo, si usted es padre, de seguro usted tiene una mayor responsabilidad, porque tiene que orar por todos los de su casa.
Entonces, haga su devocional diario, discierna la palabra del Señor, pero antes de ello, órele al Padre para que le dé sabiduría y discernimiento. Bien, tenemos un Padre misericordioso. En Lucas 15, el versículo 20, vemos toda la misericordia de Dios. Ya vimos al Hijo pródigo, pero aquí vamos a ver un Padre misericordioso. ¿Cómo debemos de ser nosotros como Padre? Nosotros debemos de tener la misma naturaleza de nuestro Señor. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Nosotros debemos de ser ese tipo de padres en nuestras casas. Si anteriormente éramos enojones y no nos gustaba que nuestros hijos nos dieran abrazos o besos, ahora nosotros tenemos que cambiar eso. Si nosotros no recibimos eso, ahora nosotros lo vamos a dar. O sea, es un cambio total. Entonces nosotros ahora vamos a ser padres ejemplares, porque vamos a ser como Dios. Él no tiene un corazón resentido ni nada. Y así debe ser todo padre. Un padre de multitudes. Génesis 17 del 5 al 6 dice de la siguiente manera. Además cambiaré tu nombre y ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Miren la tremenda bendición que tenemos como padres. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos y caminamos con el Señor, porque el primero que nos bendice es el Padre de la gloria. Y viene la bendición hacia nosotros. Entonces nosotros también vamos a tener esa misma bendición hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia. Entonces el Señor nos va a hacer padre de multitudes. No solamente nos vamos a ganar a las personas en nuestra casa para que ellos también tengan lo mismo que nosotros tenemos en este momento, sino que ellos a su vez también van a ganar. Y de esta manera es como Dios quiere que nosotros, porque la sociedad va a cambiar cuando cambie la familia. Por eso es importante que estemos viendo este tema de la familia. El padre que bendice a sus hijos. Entonces, un padre debe bendecir a sus hijos. Y nos da un ejemplo en Génesis 27, del 27 al 29. Y dice, Jacob fue hijo de Isaac. Y él tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos es donde viene el pueblo de Dios, los hebreos. Y dice, y Jacob se acercó y le besó. Y olió a Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo. Imagínense esta bendición del Padre hacia Jacob su hijo. Y de las grosuras de la tierra. Y abundancia de trigo y de mosto. Imagínense esa tremenda bendición. Eso cómo es que bendice un padre a un hijo. De esa manera tenemos, así el Señor nos va a bendecir y así es como nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y miren lo que viene. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. O sea, Dios es mi justicia. Pero también Él va a bendecir a los que me bendigan. Pero va a hacer justicia con los que maldigan. O sea, que los que lancen maldiciones contra mí. O sea, ahora usted ya no puede responder de la misma manera que respondía antes, porque el que nos bendice es el Señor y Él es nuestra justicia. ¿Qué más quiere el Señor que seamos nosotros? Que seamos padres ejemplares. Tú y yo vamos a ser padres ejemplares. Si en la casa no tuvimos un padre ejemplar, pero ahora nosotros sí vamos a ser padres ejemplares porque estamos entendiendo la palabra del Señor, porque toda la instrucción para el ser humano está en la Biblia. Ahora bien, si tú te compartas en mi presencia como lo hizo David, le está hablando a Salomón, el Señor, le está hablando a Salomón, el que fue rey después de David, y le está diciendo, si tú te comportas como tu padre, porque el padre de Salomón tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces Salomón tendría la misma naturaleza, pero el Señor le está diciendo, con un corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré para siempre
tu reinado en Israel, como se lo prometía a David, tu padre, como le dije que nunca faltaría un descendiente suyo en el trono de Israel. Y tenemos que tener en cuenta que esa fidelidad es la que llegó hasta la familia de nuestro Señor Jesucristo, miles de años después. Entonces nosotros debemos ver que un padre ejemplar va a afectar todas las futuras generaciones. Y Dios se acordará de eso, porque Él se lo prometió. Si Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. Por eso es que deben de haber padres ejemplares. El Salmo 15, del 1 al 5, dice de la siguiente manera: Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿O quién puede habitar en tu monte santo? Entonces, una persona que está comprometida con la iglesia. Eso es una persona, ese es un padre ejemplar, una persona que está comprometida con la iglesia. Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón. Entonces, esto es una persona que tiene una integridad permanente, un padre que tiene una integridad permanente. Y además que es una persona que no murmura ni habla mal, porque la palabra dice: el que no habla mal de nadie y el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino. Para muchos de nosotros esto es poñoñón. Entonces, recuerden, todo lo que digamos, el Señor lo escucha. Nosotros tenemos que hablar bien siempre, no murmurar. Y a continuación dice: el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor. El que cumple sus promesas aunque le vaya mal. O sea, Dios lo que nos promete, así tengamos las circunstancias más difíciles, Él no se va a retractar nunca de sus promesas, porque Él siempre cumplirá lo que Él dice. Y finalmente dice que nosotros debemos de ser personas transparentes. Un padre ejemplar es una persona transparente. Es una persona transparente. Nadie tiene que señalarlo. El que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente y el que así vive jamás caerá. Imagínense. Esto es una tremenda bendición. De verdad que no solamente usted, querido estudiante, es el que se está beneficiando de esta clase. Yo también me estoy beneficiando, porque Dios está hablando a mi vida. Así como Dios te está hablando a tu vida, a mí también me está hablando. Veamos lo que es un padre sustituto. Hay muchas personas que no tienen un papá, pero sí tienen un padre sustituto. Y ese padre sustituto puede ser el pastor o el nuevo esposo de su esposa, porque usted puede ser una persona huérfana, pero de pronto puede haber una persona que tenga un tremendo corazón, que sea un hombre de Dios. Entonces, vamos a mirar lo que dice la Biblia del padre sustituto. El padre sustituto es aquel que interviene por los hijos. Ese es un padre sustituto, aquel que interviene por alguien. ¿Quién es el padre de nosotros? Mi Señor Jesús es el que aboga por nosotros. Es el que nos da el acceso al Padre. Había el pueblo judío, lo gobernaba un rey, pero había una persona que estaba junto al rey y le tenía odio al pueblo judío. Y él estaba tramando cómo destruir al pueblo judío. Cuando este hombre se enteró, se llamaba Mardoqueo, él inmediatamente comenzó a orarle al Padre. Y cuando supo que el rey estaba buscando una doncella, porque la reina que tenía había cometido una falta, entonces fue a buscar las doncellas para poder escoger una reina. Y entonces Mardoqueo comenzó a orar, porque la única manera que podía el pueblo evitar ese castigo para el cual ya había decidido, eso es como el diablo, ya tenía un designio, de la única manera que era evitar era clamándole al Señor, pero también siendo una persona diligente. Y él fue y llevó a esta chica, Esther, que era su sobrina, que no tenía papá, pues era el padre sustituto, y la llevó allí. Y el Señor la tomó. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres
para saber cómo le iba a estar y cómo la trataban. O sea, estaba pendiente de ella y además también oraba. En Proverbios habla sobre la madre y aquí ahora vamos a hablar de la madre. Ya hablamos del padre, el padre que ora por sus hijos, el padre que vela por ellos, el padre que está pendiente. Ahora vamos a hablar de la madre. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Pero ¿qué más? Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y las vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque está confiada en el Señor. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua y considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Pero ¿qué más vemos aquí en esta mujer? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas ellas. Y finaliza diciendo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Qué estás sembrando en tu familia? Entonces, lo que nosotros acabemos de ver es cuál es la actitud de una mujer en el hogar. Es la que dirige el hogar, es la que se encarga de todos los detalles. Mientras que el hombre es el proveedor, ella se está encargando de todos los detalles. No pierde ningún detalle. Y por eso la alaba a su esposo. Y ella es más preciosa que cualquier otra cosa. Por eso dice que el que haya esposa, haya el bien. Porque el que haya una esposa, haya el bien, dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos en el punto C, ¿qué estás sembrando en tu familia? Gálatas 6, del 7 al 9. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Vamos a cosechar lo que hayamos sembrado. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza. Porque si sembraron vientos, cosecharán tempestades, dice el proverbio latinoamericano. Y aquí la palabra del Señor dice, destrucción y muerte es lo que se van a cosechar los que siembran con naturaleza pecaminosa. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Por eso nosotros tenemos que leer esto y tenemos que leerlo bien y ponerle el sentido. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros dentro de nuestra familia, como padre, como madre, no nos debemos de cansar. Debemos motivar a que nuestros hijos sean personas positivas. Entonces, y nuestra familia debe ser positiva. Tenemos que tener un tiempo para nuestra familia. Tenemos que tener un tiempo a la semana para el devocional familiar, como les dije, que es lo más positivo que podemos hacer nosotros. No lo dude, es lo más positivo que tú puedes hacer. Enséñeles integridad. ¿Cómo enseñamos integridad a nuestros hijos? Con el ejemplo nuestro. Nosotros no le podemos decir a un niño,
Que no diga mentiras. Si alguien viene a buscarnos y le decimos, dígale que no estoy. Entonces el niño va a decir, bueno, ¿cómo así que me dice que no diga mentiras, pero dígale que no está, pero sí está acá? Los niños son cosa tremenda. Entonces nosotros tenemos es que enseñar con nuestro ejemplo, con todo tipo de buenas acciones, que todo lo que tú hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Es muy importante que eso. Ahora, tenemos que ayudarlos en lo espiritual. Entonces, ayúdenlos en lo espiritual. Oren en familia antes de acostarse. Así como tú le cepillas los dientes a tus hijos y les dice que se cepillen los dientes, así tienen que ser las oraciones, cuando se levanten y cuando se acuesten. Y siempre compartan un pensamiento bíblico, que esté de continuo la palabra de Dios en la boca de ustedes. Por eso que la Biblia esté siempre cerca de cada uno de ustedes, que en la Biblia no esté por allá en un anaquel, como dice la canción o el tango, que está ya atravesada por un calefón. No, nosotros debemos de tener la Biblia ahí y debemos de tener, como dice la palabra del Señor, compartir pensamientos bíblicos. Ustedes como padres deben de tener motivación a sus hijos a que tengan un espíritu de superación, porque eso es muy importante. Mientras que no tengamos el Espíritu de Dios, no los vamos a intentar superar, porque vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran, o nosotros les vamos a decir que hagan lo que bien les parezca, pero nunca vamos a orar por ellos ni nada. Entonces nunca va a estar la gracia de Dios allí. Pero nosotros, si queremos ver esto, entonces nosotros debemos de tener pensamientos bíblicos y debemos de tener palabras de bendición hacia ellos siempre. Anime a su familia que sean embajadores de Jesús en todas partes. Que todo el mundo vea que ellos son diferentes. Eso es muy importante. Ayúdelos a que tengan una autoimagen equilibrada, a que ellos vean que ellos pueden ser los mejores, pero que no vayan a ser copia de otras personas, porque el plan y el propósito de Dios es específico para cada persona. Ellos tienen su forma de pensar, entonces hay que apoyarlos. Desate palabra de bendición sobre sus hijos, elógielos, no los critique. No avergüencen a sus hijos cuando algo sale mal. Nunca los corrija en público, siempre corríjalos en privado. No los avergüence. Ayúdelos a que tengan el mejor concepto de ellos mismos, que se sientan personas útiles, que se sientan personas prósperas, que se sientan personas que con el tiempo van a ser útiles a otras personas. Porque siempre nosotros educamos a nuestros hijos es para que tengan y tengan y tengan. Eso es lo que hace el mundo. Que tenga, entre más conocimiento tenga, entre más dinero tenga, entre más, eso es lo que está bien. No. Lo que más cuenta, Dios nos quiere dar todo eso, pero que al que primero exaltemos sea Dios. Por eso es tan importante ver aquí a Dios. Ayúdelos a cumplir las reglas. Es decir, que el cuarto de sus hijos no sea como este que estamos viendo en esta gráfica, un desorden completo. Hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso es muy importante, porque Dios es un Dios de orden. Y eso es lo que nosotros quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. ¿Y eso cómo se hace? Con disciplina. No con enojo, sino con disciplina, enseñándole la disciplina. Va usted con él. Aquí va esto. Esto va en la caneca de la basura. Esto va en la caja de la ropa sucia. Los libros están en la biblioteca. Así es. Y sí, pero usted debe dar primero ejemplo. El orden, los horarios, siempre cumplir horarios, siempre, que es muy importante, porque sus hijos van a ser también ordenados con los horarios. Es muy importante. Que no digamos hora latinoamericana, 2 horas después de la hora que nos citaron, sino que seamos como los ingleses, 15 minutos antes de la hora que nos citaron. Esa es la hora para los ingleses. En Estados Unidos es 5 minutos antes. Ellos le rebajaron 10 minutos. Eso es un decir. Entonces, aseo, es muy importante el aseo. En su casa siempre debe habitar el aseo. Donde mi mamá dice que donde hay desorden, ahí está el diablo. Así dice mi mamá. Eso es un dicho de las mamás en Colombia por lo menos. Entonces, y es verdad, donde hay desorden las personas no pueden pensar bien. Donde hay desaseo, pues imagínese, ¿a quién lleva usted a su casa
en desaseo? A nadie. Usted no se va a sentir orgulloso de eso. Enséñele a sus hijos a relacionarse con otros, a saludar, a tener un buen trato para con los desválidos, con los ancianos, con las mujeres embarazadas, a darle la mano cuando se estén bajando de un bus, que se expresen con palabras siempre de amor, que coman bien, que mastiquen con la boca cerrada, que no hagan ruido, que utilicen los cubiertos para comer, no con la mano. Bueno, estas son normas, ¿no? Vestirlo mejor no quiere decir que uno tenga las ropas finas ni nada, no, sino que estén aseadas y planchadas. Que se vea un orden en todo. Deberes que los padres deben de compartir. Deben dialogar permanentemente con sus hijos, disponer tiempo diariamente, dialogar con ellos, crear un ambiente de comunicación, tener actividades recreativas, tenerlos en cuenta en sus decisiones y que sientan que son queridos por sus padres. Ahora, ¿cuáles son los roles de los hijos? Y esto es muy importante. Usted que tiene sus papás, tiene que entender esto muy bien, porque es la primera promesa con bendición que hay en la Biblia, o es la única promesa con bendición que hay en la Biblia, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de la vida y todo lo que emprendas tenga éxito. Entonces, por eso es que debemos entender esto como hijos. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Efesios 6, 1, 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida sobre la tierra. Nunca olvidaré esto, ni nunca tampoco ustedes lo vayan a olvidar. Yo aprendí a bendecir a mis padres cuando tuve un encuentro con Jesucristo, cuando pasé por esta escuela de discipulado y el Señor habló a mi vida y cuando comencé a leer constantemente la palabra del Señor. Ahora sí entiendo de a dónde viene la bendición de Dios cuando yo honro a mis padres. Roles de los hijos, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, porque muchos hijos no quieren escuchar la instrucción del padre. Que porque saben manejar la tecnología, o porque fueron a la universidad, o porque tuvieron un mejor estudio que los padres, o porque hablan otro idioma, se creen mejores que sus papás. ¡Qué error! ¡Qué gravísimo error! Con su tiempo, los hijos también lo avergonzarán. Porque esto es así la vida. Por eso es que tenemos que tener en cuenta esto que está diciendo aquí la palabra del Señor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque así tendrás bendición, mi querido hermano y estudiante. Sigamos aquí. Proverbios 10:5 dice de la siguiente manera. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre. ¿Cuál es el hijo sabio? El que tiene temor de Dios, el que entiende esto. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los que somos casados sabemos lo que es que no le obedezcan a los padres. Sabemos cómo un hijo le atraviesa el corazón al papá. Y cuando están volviendo adolescentes o cuando están más grandes. Pero con el tiempo, ellos también tendrán sus hijos. Y un día también les van a atravesar el corazón. Y es cuando usted va a valorar a su padre. Pero que no sea tarde. Nosotros debemos de tener integridad como hijos. Entonces nosotros debemos honrar a nuestros padres. En Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre aquel que te engendró. ¿Quién fue? ¿Tu amiguito? ¿El de la esquina el que te engendró? ¿O la amiguita tuya que te engendró? No, señor. Son tus padres que tienes en tu casa. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Tenemos que honrar a nuestros viejos. Yo le doy gracias a Dios por mis padres. Mi papá tiene 95 años y lo amo con todo mi corazón. Y todos los días le doy gracias a Dios por tenerlo con vida. Y mi madre que tiene 81 años, que es 14 años menor, pero es la bendición de mi papá porque mi mamá cuida de mi papá. Y mi papá se mantiene una persona que a pesar de sus 95 años, pero que todos nosotros como hijos bendecimos a nuestros padres
porque Él todavía tiene ese corazón para orar por nosotros. Por eso es una tremenda bendición el entender esto. En Proverbios 20:20, muchísimo cuidado este proverbio. El que maldice a su padre o a su madre, o sea, el que habla mal, el que le responde mal, el que actúa mal, el que le hace trampas al papá o a la mamá, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué es una oscuridad tenebrosa? En un lugar donde da mucho miedo. Y eso lo conocen los que están detenidos cuando los han llevado al hueco, que los dejan allá y no hay luz ni nada y lo tienen ahí. Eso es peor que eso. Conclusión, y terminamos con esto. Entendemos que el propósito de Dios es formar familias sacerdotales. Es lo más importante. Por eso son tan importantes estas clases. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Cada miembro debe esforzarse por traer presencia de Dios a su casa, a su hogar. Cada miembro debe esforzarse por traer la presencia de Dios a su casa. O sea, el papá, la mamá, los hijos, todos debemos de estar en ese esfuerzo, porque Dios siempre permanezca en la casa. ¿Qué más? De esta forma, ¿cuál es el resultado? El Espíritu de Dios mantendrá la armonía familiar. Y aquí culminamos esta clase, roles de los miembros de la familia.